Muy buenos días, apreciados hermanos. Estamos aquí nuevamente con ustedes en este simposio tan maravilloso sobre la teología de la última generación. Y quiero, mis hermanos, invitarlos para que inclinemos el rostro y pidamos la intervención del Espíritu Santo con nosotros en este momento. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de participar en este tema tan importante y trascendental para tu pueblo. Queremos, al abrir tu palabra, contar con la presencia de tu Santo Espíritu y que Él pueda llevar estas verdades a lo más profundo de nuestros corazones y que esto pueda ser vital en nuestro caminar contigo. Permite, Señor, que como padres podamos aplicar los principios de tu palabra en nuestras relaciones con nuestros hijos, para que en esta última generación, Señor, podamos ver el resultado de tu poder en nuestras familias. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, nuestro tema se titula La última generación y la salud mental de nuestros hijos. Por supuesto que este es un tema muy amplio, pero vamos a concentrarnos y vamos a encauzarnos en un versículo que es muy conocido para nosotros como padres. Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Y dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y la pregunta que nos hacemos es, todos hemos hecho en algún grado el proceso de instrucción. Y la pregunta entonces que viene es, ¿por qué se han apartado? Y debemos reconocer que para muchos de nosotros la experiencia de formación de nuestros hijos no ha tenido el resultado que muchos de nosotros esperamos. Y no solamente a nivel del núcleo familiar, sino a nivel de lo que es la tendencia dentro de la comunidad cristiana. Vemos cómo el secularismo, el humanismo, vemos cómo los cambios en la concepción ética y moral de nuestro tiempo están minando la fe de nuestra juventud. Así que, aunque hemos hecho el trabajo de instruir, estamos viendo que sí se están apartando. Y la pregunta entonces que nos viene es, ¿hemos fallado en nuestra instrucción? ¿No hemos hecho la instrucción como debe ser? ¿Por qué se apartan? ¿Es este versículo una profecía condicional? ¿O una profecía que se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir? En la Biblia encontramos diferentes tipos de profecías. Cuando hablamos de Jonás, Jonás trajo un mensaje profético a la ciudad de Nínive, pero esta era una profecía condicional. Y cuando los pobladores de Nínive se arrepienten, Dios retira el cumplimiento que se iba a dar de destruir la ciudad. Por supuesto, conocemos la historia y cómo esto inquietó y molestó a Jonás. Pero hay otras profecías en la Biblia que no son condicionales. Van a pasar porque tienen que pasar. La segunda venida de Cristo es una de ellas. Y aunque nosotros como última generación tenemos un papel que jugar, y eso lo sabemos,
la segunda venida de Cristo va a ocurrir. Cuando Dios así lo determine, va a ocurrir. Y nosotros podemos pensar entonces que este hermoso versículo instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, es una profecía que se va a cumplir sí o sí. Ahora, ¿qué papel tenemos nosotros como padres para asegurarnos una buena salud mental de nuestros hijos bajo la teología de la última generación, que de alguna manera puede colocar sobre nosotros como padres la presión de ver a nuestros hijos desarrollando un carácter perfecto, viviendo una vida en completa armonía con los principios que el Señor ha revelado? ¿Cómo podemos nosotros transmitir este mensaje a ellos sin sacrificar su salud mental? Y vamos a analizar un poco lo que significa este versículo, analizando lo que Salomón tenía en mente cuando lo escribió. Bien. La palabra instruir viene del hebreo chanak y significa dedicar, iniciar, encauzar, disciplinar. Dedicar, iniciar, encauzar, disciplinar. Bueno, cada uno de nosotros se puede identificar con algunas de estas definiciones. A mí me llama mucho la atención cuando habla de encauzar. ¿Qué significa cuando encauzamos? Viene a mi mente como señalar un camino y ayudar a la persona a prepararla para poder llegar al destino hacia donde ese camino lo va a dirigir. Encauzar, darle las herramientas para que pueda entonces no apartarse de ese camino. Según el diccionario Oxford, instruir significa, ya en español, proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias, formar. Y me gusta cuando dice aquí proporcionar experiencias. Cuando nosotros pensamos en instruir, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Cuando leemos este versículo como padres que estamos aquí participando de la última generación, como padres de última generación, y escuchamos la palabra instruir, ¿qué viene a nuestra mente? Un tablero, ¿verdad? O una presentación en PowerPoint donde le explicamos al niño lo que necesita hacer para alcanzar la salvación. ¿Cómo interpretas tú instruir? El catecismo, enseñarle los estudios bíblicos, darles la fe de Jesús, que nuestros hijos conozcan los fundamentos teológicos, teóricos, doctrinales de nuestra fe. Todo eso hace parte de la instrucción. Pero una instrucción que vaya más allá de sencillamente lo académico, tiene que tocar las experiencias. Y cómo nosotros le damos la experiencia espiritual a nuestros hijos es parte de lo que vamos a estar enfocando en nuestro tema hoy. Los padres de la última generación. Es muy interesante. Cuando uno habla con las familias jóvenes hoy en día dentro de los círculos adventistas, un buen porcentaje, cuando se les pregunta a estas parejas recién casadas si piensan tener hijos, un buen porcentaje responde que no estamos viviendo en tiempos
para tener hijos. Y es interesante que la tendencia a nivel de nuestra sociedad es hacia la disolución del matrimonio tal como está descrito en la palabra de Dios. Y lo vemos cada día, ¿verdad? Con la ideología de género, con la manera como se está moviendo a la sociedad hacia una vida egocéntrica que solamente piensa en la autorrealización y no toma en cuenta el propósito por el cual Dios instituyó la familia. Si hay alguien, si hay un grupo que está preparado para instruir al niño, para poder traer niños a este mundo, debería ser la última generación. Porque tenemos nosotros la luz, el conocimiento que no lo tiene ningún otro grupo religioso para poder educarlos en el temor de Dios. Pero lamentablemente, nuestra propia escatología nos ha llevado a pensar que sería irresponsable de nuestra parte tener hijos en este tiempo. Y es interesante porque nos dice la sierva de Dios que una familia bien ordenada es el testimonio más poderoso a favor del cristianismo. Y los cristianos no queremos tener hijos. Así que, ¿cómo vamos a dar ese testimonio poderoso si no estamos cumpliendo con el mandato de una familia bien ordenada? No sé si ustedes me pueden entender esta aparente contradicción, ¿verdad? Porque definitivamente no es fácil educar a los hijos en este tiempo. Pero les pregunto, ¿en algún momento de la historia fue fácil formar a los hijos en el temor de Dios? ¿En algún momento de la historia fue fácil? Así que vamos al jardín del Edén, donde podríamos pensar que estaban las situaciones, las condiciones perfectas para la formación de los hijos. ¿Qué influencias negativas tenían Caín y Abel? Bueno, quizás Adán y Eva tuvieron que estar en esa disyuntiva, si le hacemos homeschooling o los mandamos a la escuela adventista o no, ¿qué tal a la escuela pública? ¿Tuvieron Adán y Eva esas disyuntivas? No. ¿Tuvieron Adán y Eva que cuidar a Caín y Abel de los amiguitos que vivían al cruzar la calle porque de pronto los iban a influenciar mal? No. Así que Adán y Eva, aunque ya estaban en una condición de pecado, tenían condiciones óptimas que ninguno de nosotros tiene hoy en día en la formación de los hijos. Y pregunto, ¿fueron exitosos en formar a Caín? Dejo para que ustedes lo respondan. Conclusión, nunca ha sido fácil educar a los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Y ese enemigo quiere destruir la imagen de Dios en la familia, en los hijos y en todo lo que Dios hizo y que dijo que era bueno en gran manera. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos conocer el plan de Dios para la familia y de esta manera poder entonces fortalecer lo que Dios se propone hacer en estos últimos tiempos. Jesús dijo que el tiempo del fin, la situación moral y social sería como en los días de ¿quién? De Noé. Así que la misma dinámica de la palabra de Dios nos enseña que nunca ha sido fácil formar a los hijos, pero nunca ha sido imposible tampoco formarlos en el temor de Dios. Es un desafío. ¿Y por qué muchas personas prefieren no tener hijos? Porque hay que trabajar. Formar a un niño en el camino del Señor exige trabajo, dedicación y sobre todo exige que mi vida esté en armonía con los principios
para yo poder transmitirlos. Por eso es más fácil instruir a un perrito en su camino. Es más fácil instruir a un gatito en su camino que asumir la responsabilidad de instruir a un niño en su camino. Por supuesto, no todas las parejas van a tener hijos, en eso estamos claros, pero a veces pareciera que hubiese una teología dentro de nuestra manera de pensar que nos lleva a decir que tener hijos es pecado en este tiempo. No es pecado, pero es un desafío. Siempre ha sido un desafío. Siempre ha sido un desafío. Así que cuando miramos esta palabra que se encuentra aquí, instruir, este mandato, instruye al niño en su camino, fijémonos que Salomón no dijo, di al niño su camino. ¿Qué fue lo que dijo Salomón? Instruye al niño en su camino. Y estas no son palabras mías, esto está en Conducción del Niño, página 37. La sierva de Dios nos dice que Salomón no dijo, di al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, sino que dice, instruye. Decirle al niño el camino, ¿qué significa? Bueno, soy un catedrático, soy un maestro, le doy una serie de instrucciones. No hagas esto, no hagas lo otro, esto sí lo puedes hacer. Pero instruir al niño, como estábamos viendo anteriormente, significa proporcionar conocimientos, habilidades, ideas u experiencias. ¿Cómo forma un niño su concepto de Dios? Y se han hecho estudios en la psicología sobre cómo un niño desarrolla su fe. Y esto nos ayuda muchísimo. Tenemos, por ejemplo, las etapas de fe del teólogo y psicólogo James Fowler, donde él demuestra, según un estudio que él hizo, cómo la fe se desarrolla en diferentes etapas a través del desarrollo de la vida del niño, del joven y después del adulto. Y una de las cosas que están muy claras es que el concepto que un niño desarrolla de Dios es el concepto que sus padres le transmiten a través de lo que ellos son. Mi concepto de Dios hoy en día depende muchísimo de las experiencias que mis padres me dieron a mí en mis años formativos. Y esto afecta de manera muy directa mi concepto sobre la victoria del pecado, mi concepto sobre de qué manera me veo delante de Dios y afecta profundamente cómo entiendo el mensaje de la justificación por la fe. Porque si yo crecí en un ambiente donde nunca fui suficientemente bueno, y mis queridos hermanos, quiero decirles que en mi trato con los jóvenes, una de las cosas que más puedo percibir en ellos es que no están seguros de la aceptación y del amor de Dios. Siempre están pensando que tienen que hacer algo más para recibir el favor de Dios. ¿Y dónde lo aprendieron? Lo más seguro es que lo aprendieron en las experiencias en casa. Es lo más seguro. Como padres difícilmente estamos satisfechos. Muchos de nosotros trasladamos a nuestros hijos nuestras frustraciones espirituales. Y lo que yo no logré en mi vida espiritual, lo quiero lograr en ellos. Hace poco conversaba con un amigo muy querido y él me decía, yo quise ser teólogo, pero no lo pude. Así que
quiero que uno de mis hijos sea teólogo. Lamentablemente ninguno de mis hijos quiso ser teólogo. Después me dijo, yo quise aprender un instrumento. Mi hijo aprendió un instrumento. Así que como padres muchas veces queremos ver nuestras realizaciones frustradas hechas realidad, ¿dónde? En nuestros hijos. Y eso es parte de la dinámica de lo que significa ser un ser humano. Queremos que nuestros hijos hagan las cosas mejores que nosotros. Pero muchas veces esto se puede convertir en un elemento de derivarles a ellos nuestra frustración espiritual y esperar que ellos sean lo que nosotros, en primer lugar, no fuimos y en segundo lugar, no pudimos enseñarles. Entonces esto los lleva a ellos a una experiencia de frustración espiritual porque como padres nunca estamos satisfechos con el crecimiento espiritual de ellos. Y esto no significa que debemos caer en una complacencia, en una resignación y dejar de animar, dejar de redarguir para que ellos crezcan. No, pero esto se refiere a nuestra actitud frente al desarrollo de la espiritualidad en la vida de nuestros hijos. Podemos tener con ellos la misma actitud de amor, de perdón que Dios tiene hacia nosotros, o en nuestra actitud seremos inflexibles hacia ellos. Para muchos de nosotros no es suficiente que el niño disfrute del culto, sino que queremos que nos repita todo el sermón que tuvo el pastor después del culto. Y así sucesivamente. No es suficiente que participe en el culto, sino que queremos que también cante con ánimo. Y así sucesivamente en muchas otras áreas. Pero la mejor manera de instruir es las experiencias que nosotros le damos a ese niño. ¿Qué experiencias que le revelen a él y a ella el carácter de Dios? Y así como el niño se va a enamorar de nuestro trato hacia él, ese niño, esa niña se va a enamorar de ese Dios en la medida que lo conoce a través de quién es papá y quién es mamá. Este versículo, Proverbios 22:6, tiene varias partes. Número 1, comienza con instruye en su camino. Y en segundo lugar nos habla de no se apartará de él. Ahora, la parte que más nos llama la atención es la última, no se apartará. Porque cuando un joven no se aparta, ¿qué trae sobre sus padres y su familia? Trae honra. Para nosotros es una honra cuando nos preguntan por nuestros hijos y podemos dar testimonio de que están en los caminos del Señor y de que están haciendo las cosas bien. Pero muchas veces para nosotros la reputación se vuelve más importante que la esencia de su experiencia. Y aunque es importante que no se aparte, lo más importante es que ese niño reciba de nosotros la esencia del verdadero carácter de Dios. Así que tenemos que instruir, ¿dónde? En su camino, encauzar. ¿Cuál va a ser el resultado? No se va a apartar. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es nuestra motivación al instruir? ¿Cuál es nuestra motivación? Es una pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer. Nuestra motivación debe ser porque queremos glorificar el nombre de Dios en esa tarea que Él nos dio, en esa responsabilidad que Él nos dio, de poder transmitir su amor y su carácter en ellos. Dios no tenía necesidad de crear a Adán y a Eva. ¿Por qué creó Dios a Adán y a Eva?
su motivación fue el amor. El amor de Dios es tan amplio, tan rebosante, que Él siempre necesita encontrar a alguien más en quien derramar ese amor. Y por eso Dios crea este mundo. Por eso Dios nos trae la existencia, para que podamos ser vasijas que recibamos la plenitud de su amor. Lo mismo es en nosotros. En la medida que Dios nos llena de su amor, de su pureza, de su perfección, ¿qué queremos nosotros? Transmitir eso. No queremos disfrutar solos de esa experiencia. Es como la experiencia de los leprosos en el sitio de Samaria, que cuando vieron tanta bendición y abundancia, ¿qué quisieron hacer? No podemos disfrutar de esto solos, tenemos que compartirlo. Y así es, un cristiano que crece, un cristiano que cada día está más cerca del Señor, necesita compartir ese mensaje en la familia, en su hogar, fuera de su hogar. Porque lo que motiva su vida es un amor abnegado, no lo motiva la autopreservación. Compartir lo que Dios le ha dado. Y cuando eso motiva nuestra relación con nuestros hijos, entonces ya no vamos a buscar una realización egoísta en ellos de lo que nosotros no hemos podido lograr, sino que vamos a buscar en ellos que Dios pueda realizar su propósito, el propósito que Él tiene para esta última generación. ¿Cómo instruimos al niño? Bueno, al niño lo instruimos a través del culto familiar. Es una maravillosa herramienta para instruir. Las historias de la Biblia. Allí le enseñamos valores. Ahí él aprende a conocer cómo Dios interactúa con la humanidad. Ahí aprende sobre el pecado, sus consecuencias. También instruimos al niño a través de la oración. Cuando vamos a la iglesia, todo eso es instrucción. Instruimos al niño cuando le enseñamos nuestras doctrinas. Pero también instruimos al niño, como lo dijimos anteriormente, a través de las experiencias. Y en la experiencia lo que prima es el trato. El trato que padre y madre, que papá y mamá tienen con ese niño y esa niña es lo que va a formar la espiritualidad de esos hijos. Es el trato. Cuando nosotros revisamos nuestra experiencia espiritual, nos damos cuenta que en nuestra formación hubo momentos claves donde el trato que recibimos de padres, maestros, pastores, de nuestra comunidad de fe, fueron importantísimos en las buenas y malas decisiones que nosotros tomamos. Y muchos jóvenes han dilatado entregar su vida al Señor por esas experiencias negativas, muchas de ellas innecesarias, que los adultos transmitimos a ellos. Por eso instruir no solamente es enseñar, instruir es proveer experiencias positivas para que el niño, para que la niña hagan propias esas experiencias y entonces amen a Dios porque han aprendido a percibirlo a través de sus padres como ese ser creador, amante, que quiere lo mejor para ellos. Las experiencias son fundamentales en el desarrollo de la fe. Dice Conducción del Niño, página 31. Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. Nosotros cuando escuchamos esta palabra solemne, siempre pensamos en ceremonia, siempre pensamos en tristeza, siempre pensamos en seriedad. Pero yo quisiera que a la palabra solemne le demos la definición de importante. Cuando dice tenemos una obra solemne, es una obra importante, es una obra que requiere que pongamos
todo de nuestra parte. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra ¿qué? Conducta. ¿De qué depende la salvación eterna de nuestros hijos? De nuestra conducta. No es tanto de lo que les decimos, no es tanto de lo que los enseñamos. ¿De qué depende su salvación eterna? De mi conducta. Y esto entonces nos hace reflexionar en la importancia que tenemos como padres de reflejar el carácter de Dios en nuestra relación con nuestros hijos, porque de eso depende la experiencia que ellos van a desarrollar y de esa experiencia ellos van a tomar decisiones para salvación. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos, porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Y entonces nos dice que debemos tratarlos con tres cosas. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Qué maravillosa promesa. El problema de muchos de nosotros es que no hemos hecho nuestra parte como padres de última generación, pero sí estamos esperando que el Señor haga su parte. No sé si ustedes han escuchado o han leído una cita que dice que la última obra que va a hacer Jesús antes de salir del santuario celestial es la conversión de los hijos que se han apartado. ¿Alguno de ustedes la ha leído, la ha escuchado? Muy bien. Yo la he leído en varias ocasiones, pero no la he leído en el espíritu de profecía, porque esa cita no existe. Pero la han repartido y le ponen unas fechas que Review and Herald tal, y cuando usted va a buscar, no la encuentra. No la encuentra. Es una cita que trae mucha esperanza, pero es una cita que si la analizamos dentro de lo que es la enseñanza bíblica, no es coherente. ¿Por qué? Entonces, ¿las madres que no son de la última generación no tienen esa esperanza? Solamente las de la última generación pueden entonces confiar que a último momento sus hijos se van a arrepentir, no porque tomaron la decisión, sino porque Dios los obligó a que se convirtieran. No, así no puede ser. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Como padres tenemos que hacer nuestra parte. Como padres tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte no solamente es bondad, ternura y amor, también es que decirles lo que Dios espera que hagan. Amor y firmeza juntos. Y eso nos va a permitir poder instruirlos a través de la experiencia, sin obviar todo lo demás que es tan importante. Pero yo quiero en este estudio centrarnos en un solo aspecto. Hay muchos aspectos, hay muchos. Pero quiero centrarme en un solo aspecto que nos va a ayudar muchísimo como padres. No importa en qué etapa estemos, si tus hijos están pequeños, si ya están adolescentes o si ya son adultos. Aplica. Muchos de nuestros hijos adultos que han rechazado nuestros valores, han rechazado nuestra fe, lo han hecho porque nunca recibieron de parte de nosotros las experiencias que necesitaban recibir. Y creo que el ejemplo más hermoso, y en esto quiero hacer énfasis con ustedes hoy, es cómo Dios trató a su Hijo. Cómo Dios Padre trató a su Hijo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y allí encontraremos
herramientas poderosas para cambiar la actitud de nuestros hijos hacia nosotros. Según Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, él desarrolló la pirámide de necesidades. Y según él, en la base de esa pirámide están las necesidades fisiológicas o básicas. Después están las necesidades de seguridad. Después las necesidades sociales. En el cuarto nivel, las necesidades de autoestima. Y en el quinto lugar, las necesidades de autorrealización. La pirámide de Maslow ha tenido mucha aceptación en el mundo académico porque apela muchísimo de una manera muy intuitiva a lo que el hombre desea y quiere. Según Maslow, para poder alcanzar la autorrealización, la plenitud, la felicidad, tenemos que tener todas estas necesidades suplidas. Ahora, cuando lo analizamos a la luz del Evangelio, nos damos cuenta que la felicidad del hombre no depende de que sus necesidades estén satisfechas. ¿Depende de qué? De su conexión con Cristo, de su relación con ese Dios que trasciende por encima de lo físico, de lo social, de la autoestima. Y vemos que el apóstol Pablo, en un cepo, habiendo sido flagelado, ¿qué hizo? Con gozo disfrutó ¿de qué? De los sufrimientos de Cristo. Así que como cristianos sabemos que esta pirámide, aunque muy ilustrativa, no es una representación real de cómo puedo yo alcanzar la felicidad. Pero eso no quiere decir que podamos obviar las necesidades que hay a nivel de nosotros en nuestras relaciones con nuestro prójimo para ayudarlo a poder entender mejor el camino del Señor y para que no se aparte de ese camino. Yo le puedo decir a mi esposa cuando ella tiene una necesidad básica de alimentación, de techo, de seguridad, yo le puedo decir a ella, confía en el Señor y no ser el proveedor que debería ser. Con suerte quizás el matrimonio se mantenga, pero no va a ser un matrimonio feliz. Hay cosas básicas que nosotros necesitamos entender en la formación de nuestros hijos y en nuestras relaciones unos con otros. Y si nosotros pasamos por encima de esas necesidades, vamos a tener resultados negativos. Si yo no le doy el trato a mis hijos que ellos necesitan, ¿cómo puedo esperar que ellos tengan un concepto positivo de quién es Dios? Entonces yo les digo a ellos, es que no me miren a mí, tienen que mirar a Jesús. Pero si yo no entiendo que en la formación espiritual de un niño, cuando el niño me mira a mí, está viendo a Jesús. Yo no puedo pedirle al niño que mire a un Jesús que él no ha visto, cuando yo soy el que tengo que representar a Jesús para él. La mente del niño se va desarrollando de una manera progresiva, pero hay un momento en la existencia del niño cuando él no puede diferenciar entre lo simbólico y lo literal. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo recuerdo mucho a mi sobrina que mi mamá le estaba leyendo una historia bíblica y creo que era la historia del horno de fuego. Y entonces estaba el libro, Las Bellas Historias de la Biblia, y estaba allí y mostraba el horno de fuego y se veían, ¿verdad?, los tres jóvenes, los tres amigos de Daniel dentro del horno de fuego. Y entonces mi mamá llega y le señala el horno de fuego y pone su dedo sobre el horno del fuego. Y entonces mi sobrinita le dijo, no, abuela, se quema, se quema. Porque en esa etapa el niño no hace diferencia entre lo literal y lo simbólico. Para ellos todo es una realidad. Y cuando mamá y papá le hablan de Jesús, ella dice,
papá y mamá son Jesús. Y si papá y mamá le dieron experiencias que contradicen lo que la Biblia dice sobre quién es Jesús, entonces cuando ese niño se confronte con la religión de manera personal, esas experiencias lo van a hacer rechazar ese Jesús. Por supuesto, como adultos podemos hacer un proceso de conocer al verdadero Dios a través de su palabra y llegar a conocer a Jesús a pesar de, pero entonces es mucho más difícil y ellos van a tener que pasar por un proceso, ¿verdad?, de quizás alejamiento para poder volver y regresar. Y el Señor no quiere que esa sea nuestra experiencia. ¿Cómo trató el Padre al Hijo? ¿Cómo trató el Padre al Hijo? Y aquí vamos a encontrar respuestas muy importantes para nosotros poder transmitir a los hijos de la última generación la seguridad que Dios tiene para ellos. Saben, para mí es muy interesante escuchar, ¿verdad?, a los otros oradores y en lo que ellos han compartido desde un punto de vista teológico, doctrinal. Y es interesante cuando analizamos la teología calvinista. ¿Por qué la teología calvinista? ¿De dónde viene? ¿Por qué Calvino desarrolla la doctrina de la predestinación? ¿Por qué la desarrolla? Cuando nosotros vemos el trasfondo católico, ¿qué seguridad tenía un católico de la salvación? Es más, ni siquiera después de muerto estaba seguro si iba a ir al cielo, si iba a ir al infierno o si estaba en el purgatorio o de pronto quedó en el limbo. Había que orar por los muertos, había que ofrecer misas por los muertos. ¿Qué seguridad de salvación tenía un católico? Era prácticamente inexistente. Todo eran sus obras, lo que él hacía, sus penitencias, y aún así nunca sentía que había satisfecho a ese Dios que siempre exigía más y más y más. En respuesta a esto, entonces vemos que los reformadores reciben gran luz, pero no toda la luz, y desarrollan doctrinas para compensar estas doctrinas erróneas. Y entonces se van al otro lado del péndulo. Una vez salvo, siempre salvo. El que va a ser salvo, Dios lo tiene para salvación desde un principio. No hay nada. La soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Y nosotros en nuestra propia manera de creer podemos afectar el desarrollo de nuestros hijos cuando no les transmitimos a ellos la realidad de cómo es la dinámica de la salvación en ese mensaje tan hermoso que Dios nos ha dado. Y esa dinámica, en primer lugar, la tenemos que transmitir es a través de las experiencias que nosotros les damos a ellos. Hace poco conversaba con un joven y él está apartado de los caminos del Señor. Creció, fue instruido en el camino y se apartó. Y él me decía lo siguiente, él me decía, ¿Dios todo lo sabe? Pregunta que muchas personas hacen. Y entonces, antes de responderle, yo quise saber por qué me preguntaba si Dios todo lo sabe. Y conversando con él, me dijo, es que Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. O sea, en otras palabras, ¿para qué yo busco a Dios si Dios sabe que yo me voy a perder? Eso era lo que él me quería decir. ¿Y cómo explicarle que Dios tiene conocimiento, pero eso no predetermina mis decisiones? Que Dios ha hecho amplia y suficiente provisión para que todos puedan llegar a la salvación. Y eso fue lo que yo le dije. Para ti lo importante no es saber lo que Dios sabe. Para ti lo importante es saber que Dios ha hecho suficiente provisión para que tú puedas ser salvado.
Eso es lo importante para nosotros. Y en el trabajo con nuestros hijos muchas veces quisiéramos ver el fin desde el principio. Señor, ¿será que se van a salvar? Y el Señor nos dice, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás tú transmitiéndole a ellos la imagen del verdadero Dios? De ahí es donde depende esa respuesta. La experiencia del Padre y del Hijo, fundamental para nosotros y para la salud mental de nuestros hijos en este tiempo de última generación. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 10. San Marcos capítulo 1, versículo 10. Y dice la palabra de Dios. Luego, cuando subía del agua, estamos hablando en el contexto del bautismo de Jesús. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y siempre hemos leído este versículo y lo hemos leído como parte de un cumplimiento profético, pero quiero que en este momento lo leamos como parte de lo que es el método de Dios para formar a un hijo. Fíjense en ustedes cómo Dios se expresa de su Hijo. Dice, tú eres ¿quién? Mi Hijo. Pero no solamente le da el sentido de pertenencia, tú eres mi Hijo, sino que le dice la calidad de esa relación. ¿Eres mi Hijo cómo? Amado. Y después le dice, en ti tengo complacencia. Enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Después de recibir la afirmación, el amor, la seguridad de su Padre, Jesús está listo para salir ¿a qué? A hacer la obra en el desierto. Así que encontramos aquí en este hermoso versículo, en estas palabras de Dios Padre a Dios Hijo, tres aspectos fundamentales en la salud mental de un niño de última generación. Porque los niños de última generación no solamente están expuestos a una maldad mayor, no solamente están expuestos a una sociedad con mayor decadencia que los bombardea por todos lados, ¿verdad? Y les dificulta poder colocar su mirada en las cosas eternas, sino que también son unos niños que tienen más exigencia de parte de nosotros como padres. Imagínense, si usted le dice a un niño, tú estás deteniendo la segunda venida de Cristo por tu mal genio, ¿cómo se va a sentir ese niño? Y he visto muchos padres cometer ese tipo de error con sus hijos. En estos versículos, Dios le dijo a su hijo, tú me perteneces, eres mi Hijo amado y en ti tengo gran complacencia. Tres aspectos importantísimos: pertenencia, amor y aceptación, reconocimiento. Y quiero hacerte la pregunta, querido padre, querida madre, en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu hijo, a tu hija, un sentido de pertenencia? He escuchado tan lamentable a padres que le dicen a sus hijos, yo no sé por qué tú naciste. Padres cristianos, los he escuchado decirle eso a sus hijos, no sé para qué tú naciste. Recuerdo una vez en una casa donde fuimos de visita y la hermana le dice a mi papá, pastor, ¿por qué no se lleva a este muchacho para que sea misionero? Porque no quiere servir para nada. Y yo me quedé pensando, o sea que los misioneros son los que no quieren servir para nada. ¿Cómo se sentiría ese hijo? Recuerdo otro hogar donde fui, ya el hijo adulto, casado, y el padre de familia, cuando llega el hijo nos dice, este es mi hijo, rebelde, nunca ha querido aceptar el mensaje. ¿Pueden sentir pertenencia?
amor y aceptación, reconocimiento. Claro, nosotros diríamos, no, pero claro, es que Dios estaba reconociendo a Jesús, que era perfecto. El Señor nos está diciendo que Él, en su carácter, da un trato que Él espera que nosotros, en nuestra humanidad, fortalecidos con su poder y su gracia, también lo podamos dar a nuestros hijos. Pertenencia, amor y aceptación, reconocimiento. En la medida que nosotros apliquemos esto en nuestra experiencia de padres, vamos a ver el resultado. Y quiero leerles aquí en Conducción del Niño, página 248. Dice: recuerden el padre y la madre que ellos no son sino niños crecidos. Aunque ha brillado sobre su senda una gran luz y han tenido una larga experiencia, sin embargo, cuán fácilmente se dejan agitar por la envidia, los celos y las malas conjeturas. Debido a sus propias faltas y errores, debieran aprender a tratar suavemente con sus hijos descarriados. ¿Cómo debemos tratar a los hijos descarriados? Suavemente. Esto no significa que no hay que corregir. Esto no significa que no deben tener consecuencias, pero significa y tiene que ver con mi actitud hacia ellos. Aceptación, reconocimiento, pertenencia. ¿Cómo lo estoy haciendo con mis hijos? Muchas veces cuando nuestros hijos no hacen lo que queremos, no se portan como queremos, nuestra actitud es de venganza. Entonces como no hizo esto, entonces le voy a hacer esto. No, con esa actitud no vamos a lograr que ellos puedan ver a Jesús revelado en nuestra experiencia. La siguiente cita, ya para ir cerrando. Conducción del Niño, página 161. En gran medida, los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. ¿Dónde reside la felicidad futura de nuestros hijos? En nuestras propias manos. A ellos, los padres, les incumbe la obra importante de formar el carácter de esos hijos. Las instrucciones que les dieron en la niñez lo seguirán durante toda la vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o para mal. Pueden hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o para la desgracia. Y yo espero, mis queridos hermanos, que ustedes puedan sembrar felicidad a través de esa experiencia que ustedes tienen con el Señor y cómo la reflejan en la vida de sus hijos. Ahora, quiero terminar con la promesa para la última generación. La promesa para los padres de la última generación. Y acompáñenme a Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Ahí tenemos una hermosa promesa para los hijos y los padres de la última generación. El Señor nos va a dar su Santo Espíritu, ¿para qué? Para que el corazón de nuestros hijos vuelva a nosotros y el nuestro a ellos. Y entonces podamos todos juntos esperar y apresurar la venida de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.